nuestros estudios de matemática nos encontramos constantemente con situaciones que son expresiones de la vida real o están relacionadas directamente con ella. En este programa estudiaremos las curvas cónicas y veremos situaciones en las que juegan un papel muy importante. Estudiaremos la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Veamos primero qué es una superficie cónica. Una superficie cónica es la descrita por una recta móvil que pasa por un punto cualquiera de otra recta fija, girando de manera que se mantiene constante el ángulo formado con la recta fija. La recta fija es el eje de la superficie cónica. La recta móvil se denomina generatriz de la superficie cónica. Si intersectamos la superficie cónica con un plano, obtenemos una curva cónica. Si variamos la posición del plano respecto a la directriz y la generatriz, obtenemos distintas curvas cónicas. Usualmente, estas curvas cónicas son llamadas simplemente cónicas. Veamos la primera cónica, la circunferencia. Si se intersecta la superficie cónica con un plano paralelo a la directriz, se obtiene una circunferencia. La representación gráfica de la circunferencia se obtiene del trazo de un móvil cuya distancia a un punto fijo permanece constante durante el movimiento. El punto fijo del plano se llama centro de la circunferencia. Al trazar un segmento desecante que pase por el centro de la circunferencia, obtenemos un diámetro. Un segmento de recta que une el centro de la circunferencia con cualquiera de sus puntos es lo que denominamos radio de la circunferencia. Veamos ahora cómo se representa una circunferencia en un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. La ecuación que nos permite obtener la representación gráfica de una circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Estudiemos con más detalle esta ecuación. X y Y son las coordenadas de un punto genérico de la circunferencia. H y K son las coordenadas del centro de la circunferencia. Y por último, R es el radio de la circunferencia. Veamos cuál es la ecuación de esta circunferencia. Las coordenadas del centro son 4 y 3. Y el radio es igual a 2. Por lo tanto, la ecuación de esta circunferencia es x menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Veamos ahora el caso contrario. Tenemos la ecuación y queremos conocer la gráfica de la circunferencia. X más 1 al cuadrado
más y menos 2 al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Recordemos la ecuación general de la circunferencia. Este término de la ecuación puede entonces expresarse de esta forma: x menos 1 al cuadrado. Así tenemos que en nuestro caso las coordenadas del centro son menos 1 y 2 y el radio r es igual a 3. Construyamos la gráfica. El centro es menos 1, 2. El radio es 3. Tomemos entonces 3 unidades de medida de nuestro sistema y tracemos nuestra circunferencia de centro menos 1, 2 y de radio 3. Son numerosas las aplicaciones de la circunferencia. Una aplicación del concepto de circunferencia, la rueda, fue decisiva en el desarrollo de la humanidad. Cuando el plano que intersecta a la superficie cónica es oblicuo a la directriz y no paralelo a la generatriz, la cónica que se obtiene es una elipse. La gráfica de una elipse se obtiene trazando la curva descrita por un móvil cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. El segmento de secante de la elipse que pasa por los focos es el eje mayor de la elipse. El segmento de secante de la elipse que es perpendicular al eje mayor y pasa por su punto medio es el eje menor de la elipse. El punto donde se intersectan los ejes es el centro de la elipse. Los puntos de intersección de los ejes con la elipse se denominan vértices. La elipse tiene entonces 4 vértices: A sub 1, A sub 2, B sub 1 y B sub 2. Recordemos que los 2 puntos fijos a partir de los cuales construimos esta cónica son los focos de la elipse. Veamos ahora cuál es la representación de una elipse en un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. La ecuación de la elipse es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1.
Estudiemos esta ecuación. X y Y son las coordenadas de un punto genérico de la elipse. H y K son las coordenadas del centro. A es la distancia entre el centro y uno de los vértices del eje mayor. Y B es la distancia entre el centro y uno de los vértices del eje menor. La elipse está muy relacionada con el ser humano. Recordemos que nuestro planeta, la Tierra, describe una órbita elíptica alrededor del Sol, y esta elipse tiene la particularidad de que el Sol es uno de sus focos. Además, la elipse posee una interesante propiedad. Supongamos que tenemos una elipse con capacidad de reflejar ondas sonoras y rayos luminosos. En uno de sus focos colocamos una fuente luminosa. Los rayos de luz, luego de reflejarse en la elipse, incidirán en el otro foco. El mismo efecto se produce con una fuente sonora. Los sonidos provenientes de un foco se reflejan en la elipse e inciden sobre el otro foco. Esta propiedad es aprovechada como recurso acústico en la construcción de salas de concierto o teatro. Si el techo de la sala es de forma elíptica, el escenario y el público se hacen coincidir con los focos. Así, cada sonido emitido en el escenario incidirá sobre el público. Veamos ahora otra cónica. Si interceptamos la superficie cónica con un plano paralelo a la generatriz, obtenemos una parábola. La gráfica de una parábola resulta del trazo de un móvil cuyas distancias a una recta y a un punto fuera de esa recta son iguales. La recta se llama directriz de la parábola. Y el punto fijo del plano se denomina foco de la parábola. La perpendicular a la directriz que pasa por el foco es el eje de la parábola. El punto en el cual el eje intersecta a la curva se llama vértice de la parábola. Notemos que el vértice es el punto medio del segmento de eje que está entre el foco y la directriz. Esto concuerda con la afirmación de que todo punto de la parábola es equidistante al foco y a la directriz. Veamos ahora la representación gráfica de una parábola en un eje de coordenadas cartesianas. Veamos primero la ecuación de una parábola cuya directriz es paralela al eje Y. Y menos K al cuadrado igual a 2P por X menos H. Estudiemos la ecuación. X y Y
son las coordenadas de un punto genérico de la parábola. H y K son las coordenadas del vértice. Y P es la distancia del foco a la directriz. Construyamos una parábola aplicando esta fórmula y con los datos siguientes. El foco F es 1 menos 1 y la directriz D tiene por ecuación x igual a menos 1. Ubiquemos el foco. Ubiquemos ahora la directriz. Ya sabemos que es una paralela al eje Y. Tracemos el eje de la parábola. Es perpendicular a la directriz y pasa por el foco. Sabemos que el vértice está en el punto medio entre el foco y la directriz, o lo que es igual, el punto medio del segmento FD, que es 0 menos 1. La distancia P es igual al segmento FD, igual a 2 unidades. Por lo tanto, la ecuación de nuestra parábola es y más 1 al cuadrado igual a 2 por 2 por x menos 0. Y nuestra gráfica es Veamos ahora la ecuación de una parábola cuya directriz es paralela al eje X. X menos h al cuadrado igual a 2p por y menos k. X y y representan un punto genérico de la parábola. H y k son las coordenadas del vértice. Y P es la distancia del foco a la directriz. Para obtener la gráfica se sigue un procedimiento análogo al ya explicado. Continuemos. La parábola también tiene aplicaciones muy concretas en la vida real. Si suponemos que tenemos una parábola con la capacidad de reflejar luz y sonido, coloquemos en el foco una fuente luminosa o sonora. Los rayos, después de reflejarse en la parábola, incidirán paralelos al eje. Esta propiedad tiene múltiples usos. Por ejemplo, los faros de los automóviles, las linternas. El recíproco de esta propiedad también es cierto. Un haz de ondas o rayos que inciden paralelos al eje se reflejan en la parábola y concurren al foco. Esta propiedad tiene múltiples aplicaciones. Antenas, radar, telescopios. También se aplica en salas de concierto y teatros. Si la parte posterior de la sala es de forma parabólica, se obtiene una mejor propagación de los sonidos. Y por último, intersectamos la superficie cónica con un plano paralelo a la directriz. La cónica que se obtiene es una hipérbola. La gráfica de una hipérbola resulta del trazo de la trayectoria de un punto móvil, el cual mantiene constante la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos.
Los puntos fijos del plano se denominan focos de la hipérbola. La recta que une los focos corta a la hipérbola en dos puntos denominados vértices. El punto medio de esa recta es el centro de la hipérbola. El segmento de recta que une los vértices es el eje transverso de la hipérbola. La hipérbola posee, además, otro eje denominado eje no transverso. Construyámoslo. Primero, trazamos la perpendicular al eje transverso por el centro de la hipérbola. Ahora tomamos la medida de la mitad de la distancia entre los dos focos, o lo que es lo mismo, la distancia de un foco al centro de la hipérbola. Hacemos centro en uno de los vértices. Obtenemos dos puntos de corte con la perpendicular al eje transverso. El segmento determinado por estos puntos es el eje no transverso. Si construimos ahora un paralelogramo de esta forma, las diagonales de este paralelogramo son asíntotas de la hipérbola. Observemos ahora la representación gráfica de una hipérbola en un sistema de coordenadas cartesianas. La ecuación de la hipérbola es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Estudiemos con más detalle los términos de esta ecuación. X y y son las coordenadas de un punto genérico de la hipérbola. H y k son las coordenadas del centro de la hipérbola. A es la distancia del centro a uno de los vértices de la hipérbola. Y B es la distancia del centro a uno de los extremos del eje no transverso. Así tenemos que la longitud del eje transverso es 2A. Y la longitud del eje no transverso es 2B. Como ejemplo, podemos ver la representación gráfica de la ley de Boyle-Mariotte. Si la temperatura es constante, el producto de la presión por el volumen es una constante para P mayor que 0 y V mayor que 0. La representación gráfica de esta ley es una rama de hipérbola, la situada en el primer cuadrante. En el transcurso de este programa, hemos estudiado las curvas cónicas y sus características, la circunferencia, la elipse, la parábola, la hipérbola. Vimos también cómo el conocimiento de las características de las cónicas nos ofrece multitud de aplicaciones en la vida real.